Bienvenidos al Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre las enfermedades transmitidas por vector. Estas siguen siendo una prioridad de salud pública en el mundo y desde luego en nuestro continente, América y en México. Se caracterizan porque tienen en común ser transmitidas precisamente por eso. Un vector que en su mayoría son artrópodos, del tipo de los moscos, del tipo de los pulgas, piojos, garrapatas, etc. Algunas de las más importantes enfermedades transmitidas por vector que todavía tienen una prevalencia elevada en el mundo son el dengue. De hecho, el dengue se considera la enfermedad emergente en algunas zonas y reemergente, es decir, que reaparece en otras zonas como la más importante en el mundo. Como se muestra en este gráfico, la incidencia de dengue en América va en aumento considerablemente en las últimas 4 décadas. En la región de las Américas y predominantemente en Latinoamérica, el dengue es una epidemia presente prácticamente en todos los países. Solo Chile continental y Uruguay no han tenido transmisión de dengue autóctono. Por el contrario, Brasil es el país que ha tenido una de las mayores transmisiones. En total, más de 2.3 millones de casos fueron notificados por los países, con 37.898 casos de dengue grave y 1.318 muertes, para una letalidad promedio de 0.55%. La incidencia promedio de dengue fue de 455.9 casos por 100.000 habitantes y se reportó la circulación de los 4 serotipos en la región, con la circulación simultánea de todos ellos en 11 países. México, el 80% del territorio nacional tiene condiciones para la transmisión de esta enfermedad que es producida por un virus y que es transmitida por un vector que se conoce como el género Aedes, y en el 80% del territorio nacional hay condiciones para que este vector crezca y pueda diseminarse. Eso significa que casi la mitad de los mexicanos estamos en riesgo elevado de poder tener esta enfermedad, como se ha visto en los últimos 10 a 20 años, creciente la situación de dengue en nuestro país. La incidencia de los casos de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue de 1995 a 1996 se presentó de forma homogénea, teniendo un número importante en 1997 con 53.541 casos de la enfermedad. A partir del año 2005, vuelve a observarse un incremento significativo hasta el 2009, donde los casos fueron superiores a todos los años previos, con un total de más de 132.000 casos de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. Con grandes esfuerzos, se logró que en el año 2010 los casos descendieran hasta alcanzar las cifras notificadas en el año 2006. Según los números oficiales, entre el año 2009 y 2010 se produjo una reducción absoluta de casos de 48%, en tanto que la tasa de letalidad por fiebre hemorrágica del dengue se mantuvo por debajo del 1%. Otras enfermedades transmitidas por vector son como el paludismo, el cual por los grandes programas que han tenido organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud y en nuestro continente la Organización Panamericana de la Salud y las autoridades de salud de los diferentes países, por ejemplo en América Latina, ha tenido un gran impacto en control de paludismo. Y esto ha disminuido mucho en algunos países, como es el caso de México. Sin embargo, todavía, inclusive en México, tenemos lo que se conoce como zonas palúdicas en el país que todavía se tiene que seguir combatiendo. Esta es una enfermedad producida por un parásito y también transmitida por un mosquito. Otras enfermedades transmitidas por vector pues, se conocen como nuevas o emergentes en algunas zonas, como ocurrido en América con la infección por el virus de chikungunya. Esto se conoce desde hace muchos años en el mundo, pero llegó a las Américas a través del Caribe en el 2013. En el 2014 llegó al continente americano, el primer brote descrito en El Salvador, y posteriormente se ha diseminado a toda América Latina. Y, por ejemplo, en México recientemente ya tenemos transmisión autóctona en el sureste, predominando en Chiapas. Una característica de estas enfermedades que les he mencionado, aunque hay otras enfermedades transmitidas por vector, pero estas como ejemplo prioritario, es que se parecen mucho entre sí y hay que aprender a diferenciarlas
para poder diagnosticarlas oportunamente, porque esto tiene un impacto muy importante, no solo en el individuo que las padece, poder diagnosticarlas oportunamente, sino también para la prevención y control de las enfermedades. La razón de este curso que se está promoviendo a través del Instituto Nacional de Salud Pública es precisamente eso, darles información adecuada, actual, al personal médico y paramédico de primer nivel de atención, que son los que van a estar en contacto temprano con estos individuos para poder diagnosticarlo a tiempo, pero también a todo el personal que trabaja en los servicios de salud, de atención a la salud, en los estados, en los programas de prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, para entender mejor los conceptos actuales, poder diagnosticar, tratar y sobre todo utilizar esta información para las medidas de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.